Bien. Buenos días, buen día tengan todos y cada uno de ustedes nuevamente, saludándolos con mucho gusto, como siempre, en todos y cada uno de los capítulos de nuestro podcast. Hoy día tocaremos un tema de capital importancia, un tema muy importante que yo creo y debemos de conocer todos los miembros de esta comunidad jurídica, incluso la sociedad. La sociedad también es parte importante de este tema y yo creo que sí debemos de analizarlo, por lo menos tener una óptica un poquito más centrada, un poquito más apegada a derecho de lo que es este tema. Para ello nos acompaña un doctor de Ciudad de México, él es catedrático, es docente de una institución INPOCIPE y que él cuenta con estudios avanzados en el tema, y además de ser parte también en asesoría en el Senado de la República, también tiene aspectos académicos que le ayudan y le facultan para ser voz disciplinada en este rubro. Él cuenta con licenciatura en Derecho, obviamente, tiene diplomados en materia de juicio de amparo, hablando un poco de su currículum, de su trayectoria, de su historia jurídica. Tiene operaciones y contratos mercantiles dentro de su juicio de amparo, dentro de sus diplomados. Tiene también diplomados en Derecho Procesal del Trabajo, tiene también maestría en Derecho Fiscal, al igual también tiene doctorado en Derecho, con excelencia académica, por cierto, ¿verdad? En el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Tiene estancias postdoctorales, que tuvo una en 2020 y otra en 2021, con postdoctorado en Derecho Constitucional. Además es también docente, les decía, docente de doctorado en Derechos Humanos y en maestría en Derechos Humanos aquí en su casa INPOCIPE, Derechos Humanos Constitucional y Amparo, y también es docente en la maestría de Derecho Fiscal. Y también es docente, además, de postdoctorado en Derecho en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es también columnista invitado de la revista jurídica Tiempo de Derechos y funge también como director editorial de la Asociación de Exalumnos de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es también, de igual forma, conferencista de diversas temáticas del derecho, particularmente en materia de derecho constitucional, en derechos humanos y medios de control constitucional, así como de acciones colectivas. Es coordinador de la obra colectiva Temas Selectos de la Cultura de la Legalidad y tiene diversas publicaciones también, como La Objeción de la Conciencia, publicado en Tiempos de Derecho, Seguridad Jurídica y Libertad de Expresión y Constitucionalidad del Ultraje de la Autoridad, publicado también en Tiempos de Derechos, y La Figura del Arraigo, Derechos Humanos y Fundamentales, publicado también en Tiempos de Derechos. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario y legislativo en el Senado de la República, y me estoy refiriendo y quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Sánchez Solano. Te agradezco mucho, doctor, tu presencia, te agradezco tu compañía. Y teníamos pendiente esta plática ya hace unos días, ¿verdad? Correcto. Teníamos pendiente esta plática hace unos días. Qué bueno que hoy ya se nos dio la oportunidad de estar aquí y sé que va a ser muy útil esta charla que tendremos hoy día. Y yo considero que tu vasto conocimiento en la materia va a ser muy útil. Y les comento, el tema que hoy vamos a tratar con el doctor Jorge Sánchez Solano será la desaparición forzada de personas desde la perspectiva del delito, del ámbito penal y también de los derechos humanos. Es importante que vayamos y que atendamos este tema, que no es un tema poco visto, por llamarlo de esta manera. Es un tema que ha ido creciendo, que se ha ido acrecentando en los últimos tiempos dentro del territorio mexicano, dentro de la sociedad mexicana, y que es necesario, a pesar de que se han tomado medidas por parte de la autoridad, por parte del Estado. Esto sigue creciendo, no va decreciendo, creo que sigue creciendo, a pesar de números que nos hacen llegar por parte del Estado. Creo que esto sigue creciendo y lo podemos visualizar en diversos medios. Entonces sí es importante conocer, es importante saber cuál es la normatividad y cuáles son los criterios de la normatividad para enfrentar este tipo de situaciones. Mi estimado doctor Jorge Sánchez Solano, pues muchas gracias. Hablemos de la desaparición forzada de personas. ¿Qué es la desaparición forzada de personas? Sí, la desaparición forzada de personas es un delito. Claro. Es la privación ilegal de la libertad que lleva a cabo un agente del Estado o bien un particular en contra de un particular, y es una característica muy importante de esta figura, que la autoridad se niega
a dar información sobre el paradero de la persona. Es un requisito. Es un requisito para que pueda darse, para que se configure el delito y la perspectiva. Si diera informes de la persona, lo tengo en celdas, a lo mejor ya sería una privación ilegal, pensemos. Ajá, Sí, pero o sea, no una desaparición. Pero no desaparición. Si lo ubicas, es una privación ilegal de la libertad, no deja de ser un delito, pero no específicamente el delito de desaparición, sino de privación. Exacto. ¿Verdad? Estamos bien, muy bien. Exacto. Correcto. El sujeto pasivo de esto, cualquier persona, sí. Cualquier persona física, ¿no? Cualquier persona física, Es a correcto. eso me refiero. Cualquier persona Cualquier física puede persona ser, física. puede ser el sujeto pasivo. Bien, a ver, Sí. platícanos un poquito Sí. de esto. Había pensado en muchas formas de comenzar, pero justamente voy a platicar respecto de un tema que usted acaba de mencionar en esta introducción, el tema de la sociedad. Para que un delito o para que una violación se diga que es grave de derechos humanos, tiene que afectar a la sociedad. Claro. O sea, este es como el punto esencial de una violación grave. Consecuentemente, la desaparición forzada de personas, por una parte es un delito y por otra parte es una violación grave de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a las víctimas directas, a las indirectas, sino a la sociedad. Hace rato platicábamos respecto de los índices, ¿no? 40,000, 50,000, 100,000. Lo importante es que hay muchos, ¿no? Hay muchísimos. Entonces, es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. Por eso es que lo caracteriza como un delito, como una violación grave de derechos humanos. Como tiene estas dos perspectivas, es importante señalar que como delito, en nuestro país se rige por el principio de presunción de inocencia. Es decir, si yo soy víctima indirecta de una desaparición forzada de personas y voy ante el Ministerio Público y denuncio esta desaparición, el Ministerio Público va a tener que atender al principio de presunción de inocencia. Claro. Es decir, no basta con que yo vaya y denuncie para que se tenga por que sí cometió el delito determinado agente del Estado, sino que esa investigación se va a seguir con fundamento en la presunción de inocencia. Por eso es que a partir de una sentencia de la Corte Mexicana, en donde se habla ya de que no solamente la desaparición es un tema de delito, sino que de violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque mientras acá se lleva a cabo la investigación de quién es el imputado y quién es el que probablemente cometió el delito, por acá voy a ver si hay una violación grave a los derechos humanos. ¿Cuáles? Pues en principio el derecho a la libertad. La libertad. El derecho a la vida, a la integridad personal, derecho a conocer la verdad, derecho a la reparación integral, ¿no? Entonces, como vemos, es un tema de derechos humanos en esta perspectiva porque involucra justamente muchos derechos que tenemos las personas. Entonces, la desaparición forzada es un tema muy grave porque en México ha ido creciendo conforme pasan los años. Recordemos un poco, ¿no? La Corte Interamericana, su primera sentencia justamente fue sobre desaparición forzada. Pero recordemos que en Latinoamérica hubo regímenes dictatoriales. En donde Todavía tenemos, ¿no? Todavía tenemos algunos, pero en aquel entonces eran Sí. como más, ¿no? Entonces, Sí. Etapa de los 70. En México también hubo una época de represión, ¿no? Sí. El movimiento 68, el 70, el 71. Entonces, muchas personas eran desaparecidas por el Estado, como una estrategia de imponer miedo a la sociedad, ¿no? Decían, si yo desaparezco a una persona, ya no van a estar... Gobernar con el miedo, Exacto. Exacto. apegado al aspecto de despotismo, ¿no? Como Totalmente. lo manifestaba Aristóteles. Entonces se convierte en una práctica de los gobiernos dictatoriales, hay muchas desapariciones en Latinoamérica y al ser un tema regional, la Organización de los Estados Americanos crea la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana y la primera sentencia que hay de la Corte Interamericana es sobre desaparición forzada. En México la segunda condena al Estado mexicano es el caso Radilla Pacheco y el caso Radilla Pacheco es una desaparición forzada que se llevó a cabo en el 70. En el ¿no? Estado. En el Estado de Guerrero y hasta la fecha que no aparece la persona, ¿no? Me refiero, fue ejecutada o materializada por el Estado, ¿no? Por el ejército. Por el ejército, por el Estado. Correcto. Este asunto es un precedente porque llega hasta la Corte Interamericana y la Corte Interamericana, entre otras cosas, condena al Estado mexicano a que cree una ley sobre desaparición forzada de personas, que se da en 2019 justamente, ¿no? Esta generación de la ley. Entonces, el antecedente es que el Estado
ocupaba, ¿no? La figura de la desaparición como una medida de terror o de imponer miedo a la sociedad. Sin embargo, doctor, este es un tema que ha ido evolucionando y hoy, si leemos, la ley no solamente se refiere a desaparición forzada del Estado, sino también desaparición por parte de particulares. Porque la delincuencia organizada, el crimen organizado, el narcotráfico, se encarga o se ha encargado en los últimos años de desaparecer a personas, ¿no? Claro. Entonces, es un tema que ya no solamente lleva a cabo el Estado, sino es un tema que ya también llevan a cabo los particulares. Y en ese sentido, ha incrementado en cifras estratosféricas el tema de la desaparición. Hay una autora que dice, basta con una desaparición, ¿no? Sí. La desaparición, porque, regreso al tema que usted decía de la sociedad, o sea, cuando a una persona se le desaparece un familiar, es lo más terrible que puede tener, ¿no? Porque puede perder la vida, puede haber un homicidio, puede haber un asesinato, ¿no? Pero tienes la certeza de que pasó eso. Ocurrió. En cambio, la desaparición de una persona se convierte en un lastre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión, en los medios de comunicación, en las noticias, de las madres buscadoras, ¿no? Sí, ahorita está latente, ¿no? Esta señora Ceci Flores, ¿no? Claro. Que ha encontrado más de 2,000 personas enterradas, ¿no? Que ha descubierto fosas clandestinas de más de 2,000 personas. Es terrible. Y llevan años, ¿no? No. O sea, 15 años lleva ella, por ejemplo, ¿no? Bueno, y lo que te da a pensar es, han encontrado 2,000. ¿Cuántos les falta por encontrar? Cientos, ¿no? ¿Cuántos les faltan por encontrar? Si es que no miles, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente. A ver, pero aquí importante, tenemos una ley general de desaparición. Así se llama, Ley General de Desaparición Forzada y desaparición por parte de particulares y gente no localizada. Porque también es importante señalar que hay 3 rubros, ¿no? Hay personas desaparecidas por el Estado, desaparecidas por particulares y también hay personas no localizadas. O sea, una persona puede desaparecer no solamente por un tema, claro, ¿no? Entonces también la ley ya los incluye a los no localizados. Es importante, a ver, ¿en qué rubro? A ver, ¿cuál es el requisito para que sea no localizado? ¿Cuál es la diferencia entre desaparecido y no localizado? En principio, parecería ser que si una persona desaparece y no hay indicios de que fue el Estado o alguna otra persona, o tiene problemas mentales, sí, ¿no? Se salió, se perdió y no lo localizó, ¿no? Esa es como que la diferencia. O sea, mientras la persona que es desaparecida por el Estado, sí hay indicios, ¿no? De que fue el Estado quien se lo llevó y no da información sobre él, o la otra persona que por alguna característica esencial se pierde, ¿no? Se pierde y entonces estos son los no localizados. Pero también son varios, ¿no? A ver, es que el situación de calle, por ejemplo. Es que el detalle es cuándo sí es desaparición forzada y cuándo... A ver, entiendo que no localizados, por ejemplo, una persona que tenga alguna afectación mental, entiendo que eso sí es una... Y yo creo que no hace falta ser muy estudioso del derecho o de la materia para efecto de poder llegar a esa conclusión. Pero luego sí, y todos sabemos que al momento en las denuncias, es que no es raro que... Es que creo que andaba con el novio, es que esto, es que lo otro, o es que se fue con los amigos. O sea, exacto. A ver, por eso pregunto, ¿a partir de cuándo se cumple el requisito? Después, no localizado, y se pueden durar años en no localizado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre no localizado o a partir de cuándo empieza o ingresa al rubro de desaparición forzada? ¿Cuándo deja de ser no localizado? Porque ¿cómo lo diferenciaron o cómo lo enmarcan esto para poder diferenciarlo? ¿A partir de cuándo? ¿Cuándo deja de ser no localizado y pasa a la estadística de desaparición forzada? Pues mire, el tema de la desaparición forzada es complejo. Porque, por ejemplo, el tema que tiene que ver con los desaparecidos por parte de particulares, no hay estudios ciertos de cuál es la razón por la cual se los llevan. Puede ser por trata de personas, puede ser por venta de órganos, ¿no? O sea, hay muchas... por venganza, sí, muchos factores, cosas, ¿no? ¿no? Ahora, legalmente, ¿no? La persona no localizada, o sea, cuando tú vas y denuncias, entonces ya la persona deja de estar en el rubro de no localizada para pasar a una desaparición o forzada o por particular. Pero igual te interrumpo, perdona. Sí, ¿no? Igual, aún y que denuncies, luego la autoridad, si sabemos que la autoridad dice, espérate porque parece que se fue con el novio. O espérate porque parece que se fue con las amigas. O espérate porque parece que se fue con los amigos. A ver,
Por eso yo pregunto, ¿a partir de cuándo deja de ser De inmediato. no localizada? Claro. Porque pues no puede andar con el novio ni con los amigos toda la vida. O sea, ¿sí me explico? O sea, Sí, claro. O sea, no nos vamos a tener toda la vida como no localizada, si no hay un indicio de que ande con el novio, con la novia, con los amigos, o sea, eso. Entonces, ¿a partir de cuándo? A partir de que se presenta la denuncia, formalmente es cuando ya pasa a ser de la estadística de desaparición forzada. Así es. Entonces, en no localizada, ¿quién le da el nombre de no localizada entonces? Porque no es una denuncia penal. O sea, tú vas a la Comisión Nacional de Búsqueda. Ah, vaya. Entonces, la Comisión Nacional de Búsqueda, el primer nombre o el primer criterio que aplican es no localizada. Así es. Cuando ya, a ver, te dice la Comisión de Búsqueda, ya no puedo yo con esto, no lo podemos localizar, no podemos encontrar, no sabemos nada, ni ustedes familiares, ni nosotros como Comisión de Búsqueda. Entonces tienes que presentar la denuncia formal ante la autoridad competente. A partir de ese momento ya pasa a ser una desaparición forzada. Exacto. Ahora, es importante señalar que las desapariciones formalmente tienen que presentarse una denuncia ante el Ministerio Público. Claro. Y en cambio, en una persona no localizada, vas a la Comisión Nacional de Búsqueda y presentas una queja diciendo hay una persona que no está localizada. También es importante decir que a partir de la creación de la Ley General se establecieron algunos principios por parte del Comité de la Organización de las Naciones Unidas, que es el Comité contra Desaparición Forzada, donde dice que esta violación de derechos o este delito es de tracto sucesivo y es permanente. Un delito continuado. Exacto. Hasta en tanto la persona no se localice, Sí. la desaparición seguirá existiendo en el tiempo. Ahora, esto es importante señalarlo porque eso quiere decir que el Estado mexicano, las instituciones del Estado mexicano, tienen la obligación desde el primer minuto en el que tú denuncias desaparición o no localización, ojo, una u otra, desde el primer minuto están obligadas a llevar a cabo la investigación. Ya no hay eso de que se fue con el amigo, ya no hay eso de que se fue con el novio y va a regresar dentro de 3 días. En el fútbol y al rato viene, eso no pasa. Ya no va lugar a eso. Así es. Y sabe, es importante señalarlo, en el caso algodonero, que es el caso donde se demandó al Estado mexicano en la Corte Interamericana por la desaparición de las mujeres de Ciudad Juárez, justamente las defensas que hacían el Estado mexicano, los ministerios públicos, justamente era eso, decir, es que hay un protocolo que establece que si en las primeras 72 horas, ¿no? O sea, tienen que pasar 72 horas para que yo pueda comenzar con la investigación. A eso me refería precisamente. ¿No? Así se establecía en el protocolo. Cuando se resuelve el caso, le dice la Corte Interamericana, no. O sea, si hay una persona desaparecida, tú tienes que actuar en consecuencia inmediatamente. Y hasta que no lo localices, puede pasar un día, 2 días, una semana, un mes, un año, ¿no? Pero es un tema que como es un delito permanente y continuado, no cesa hasta en tanto lo encuentres, con vida o sin vida, pero que sea encontrado, que sea localizado, ¿no? Entonces el Estado mexicano, a partir de esta sentencia, donde lo condena por las desapariciones de Ciudad Juárez de las mujeres, se implementan estos protocolos de decir que a partir del primer minuto, siendo desaparición o siendo no localización, tienen que pasar con las investigaciones. De ahí la importancia, doctor, de que distingamos y de que el público y la sociedad sepa. O sea, el tema de la desaparición no solamente es un tema legal, ni es un tema jurídico, es un tema de derechos humanos. Porque ¿qué pasa en la indagatoria o qué pasa en la carpeta de investigación? Pues tú investigas a la persona que es probable que cometió el delito. Pero ¿dónde está la violación de derechos? ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están las reparaciones como medida cautelar? Eso lo tienes que ver en este ámbito, justamente. Por eso la Corte Mexicana, en el asunto que vamos a platicar más adelante, no dice, es que no solamente voy a llevar a cabo para dar por el culpable, yo tengo que hacer la investigación de dónde está la persona. O sea, lo más importante no es castigar, en principio. Lo más importante es que la persona se encuentre. Eso es lo más importante. Y el Estado mexicano tiene que llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para que puedan ser localizadas. Con independencia de que sancionemos a quien, ¿no? Esa es otra cosa. Yo creo que a lo mejor no es lo de menos, ¿no? Pero es segundo término, ¿no? Lo principal es encontrar a la persona desaparecida, localizar a la persona desaparecida y ya luego vemos a ver a quién vamos a castigar, ¿no? Eso ya viene por añaduría, ¿no? Finalmente. Entonces, la ley general, doctor, los principios rectores del Comité de ONU, justamente lo que dicen es, desde el primer minuto, el Estado mexicano tiene que hacer la investigación hasta que dé con él. Aunque pasen semanas, meses, años, no importa. Ese es el protocolo que hoy tenemos que hacer. Ya no nos tenemos que esperar a que pase 72 horas. Eso es un tema importante.
¿Y se está cumpliendo? Yo creo que en principio la ley es muy interesante. Como decía hace rato, todos los familiares o todas las víctimas indirectas tienen un profundo dolor. Sí. Eso es lo que los caracteriza, ¿no? O sea, y es un dolor que es cada minuto. Bien ¿no? justificado finalmente, ¿no? Sí. Entonces, muchas de las madres buscadoras, porque además es importante señalar que, y esto es un tema social, doctor, o sea, quien realmente quiere a alguien en esta vida es la mamá, ¿no? O sea, eso es evidente. De ahí el nombre de madres buscadoras, ¿no? Porque finalmente son las que Y madre solo hay una, ¿no? Sí, o sea, claro. las mamás, ¿no? Las esposas se van, las novias se van, los esposos se van, los novios se van, Las madres pero se la van. que siempre está ahí es la mamá. Entonces, como organizaciones de la sociedad civil, estas madres se organizaron y consiguieron que esta ley se expidiera. Pero es una ley muy, ¿cómo decirlo? Digamos que es una ley muy fuerte, muy de controles, ¿no? Porque como hubo un espacio de años en donde no se les daba voz ni voto a todas las no desapariciones. tomó en consideración finalmente. Exacto. Hoy es una ley que está como con muchos candados, ¿no? Entonces es una ley que tiene pocos años, doctor, esa es una realidad. ¿No? ¿no? 2019, dices. 2019, entonces es una ley que tiene pocos años. Está en pañales, todavía le falta mucho. Está en pañales. Por ejemplo, yo he escuchado, hay estadísticas de que las comisiones, hay una Comisión Nacional de Búsqueda que le da vida a la ley. Y además hay comisiones estatales. Las comisiones estatales hay veces que solamente tienen 2 o 3 personas trabajando para esas comisiones estatales. Vamos a imaginar que los desaparecidos son 50,000. ¿Cuándo va a dar lugar? Jamás. Ahora, entonces, disculpa que te interrumpa. Tengo entendido que esta ley brinda ciertas particularidades a las madres buscadoras, ¿no? Porque a los familiares, los familiares. Sí. Que es apoyo en X o Y situaciones desde la guardia, custodia y el apoyo en la búsqueda, precisamente los familiares. Realmente lo es. Porque yo he escuchado últimamente de las quejas que tiene la persona esta, que creo que es presidente o secretaria de la asociación esta de madres buscadoras o algo así, Ceci Flores. Yo he escuchado desde que protesta por la falta de apoyo gubernamental, por falta de apoyo de la autoridad, por falta de apoyo del Estado. Entonces, a ver, lo que quiero entender es de que el Estado no le está dando el apoyo a este grupo de madres buscadoras, a esas personas que buscan a sus hijos o parientes o qué sé yo, ¿no? A sus personas familiares desaparecidos. No le están dando el apoyo que debe de ser. Sí, en principio, recordemos que hace 2 años el gobierno federal promovió una iniciativa para que se desaparecieran una cantidad de fideicomisos. Sí. Y de fondos. Uh-huh. Dentro de esos fideicomisos había un fondo de apoyo para víctimas, ¿no? De desaparición forzada de personas. Vaya, Se elimina el fondo, que es uno de los que tanto se defendió para que no se eliminara, pero el presidente de la República dijo, no se preocupen. O sea, el apoyo va a seguirse dando, no a través de este fondo, ¿no? Pero sí a través de... Lo sacó de otro lado, no se preocupen. Y la verdad es que no es así, ¿no? O sea, la verdad es que esas personas hoy no tienen un apoyo derivado de un fondo. ¿Sabe? Se deja la discrecionalidad de la autoridad, ¿no? Decir, pues en este caso sí le doy, en este caso no le doy, ¿no? Es discrecional. Consecuentemente, el fondo ayudaba porque ya hay un fondo establecido, ¿no? Entiendo, pero si tienes 50,000 personas desaparecidas en el país y en Baja California, pensemos que tienes 3 o 5 o 10 personas encargadas o responsables de ese departamento o de esa comisión Sí. de búsquedas, pues nunca va a ser suficiente el apoyo humano que tengan, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, si tú quieres que la comisión los encuentre, jamás lo va a hacer. Por eso es que la sociedad toma el posicionamiento, se organiza y toma el posicionamiento. Yo voy a ser quien va a buscar porque yo veo que el Estado no lo está haciendo. Así es. Finalmente, a ver, en conclusión, el Estado no lo puede hacer porque no tiene el capital humano necesario, no tiene los recursos humanos suficientes como para incursionar en una búsqueda. Paréntesis, sí, podemos buscar en Panamá. ¿Dónde buscamos a un general de...? Claro. Ahí sí, ¿no? Mandaron como 120 y tantas personas, ¿no? El presidente mandó a una comisión para localizar a un general. Sí. ¿Cómo se llamaba el general? No recuerdo el nombre. Pero bueno, es cierto. Ahorita me vino a la mente esa. Entonces, viendo eso, no tenemos el recurso humano, no tenemos el capital humano final para incursionar en las búsquedas de las personas desaparecidas. ¿Qué dicen los familiares? ¿Qué dicen las madres? A ver, nosotros
con recursos propios vamos a entrarle a la búsqueda porque el Estado no nos está apoyando y de ahí vienen las quejas que hoy día vemos por parte de las madres buscadoras. Correcto. Sí, Esa es la realidad. O sea, realmente no. A ver, la sociedad no tiene entonces las garantías suficientes o necesarias, ya no digo suficientes, ya digo necesarias para incursionar en las búsquedas. Es un tema terrible. Sí, imaginemos, o sea, es un tema quizás hasta de sentido común. O sea, Sí. si el propio presidente de un país y la Secretaría de Gobernación de este país, que son los encargados de esta parte, niegan a Sí. desaparecidos, estamos metidos en un embrollo. Tenemos un problema. Tenemos un problema Tenemos un serio. problema. Sí. ¿No? O sea, porque lo que menos puedes hacer es esconder cifras. O sea, este país tiene un problema de desaparición forzada y de desaparición por particulares evidente. ¿No? Todas las personas que se levantan. No saben si van a regresar. Exacto. No, es que no hace falta más que meterte a las redes para ver. O sea, Sí. no lo ven desde tal día, fulano de tal no aparece de tal día. Exacto. Fulana de Exacto. mujeres, hombres, lo que sea. Los móviles son muchos. Sí, pueden ser varios, pueden ser diversos, ¿no? Muchísimos. Pero La desaparición el hecho existe. Exacto. antijurídico ahí está. Así es, doctor. El hecho- Ese es el tema. ¿no? sea cual fuera el motivo, el hecho antijurídico ahí está, existe. Y no se está atendiendo como debe de ser. Así es. A ver, te interrumpo. Académicamente, tenemos un amparo en revisión, que creo que el 51-2020. Correcto. Por la Corte. Sí. ¿De qué nos habla ese amparo? Híjole, ese asunto es muy trascendente, ¿no? La verdad es que yo en esta institución tengo el honor de dar clase de justamente desaparición forzada, de tortura, de trata de personas, y justamente esta sentencia es un parteaguas. En mi consideración es un parteaguas en México de cómo se veía la desaparición forzada y cómo se ve hoy. El mecanismo de protección de derechos humanos por excelencia en nuestro país es el juicio de amparo. Sí. El juicio de amparo básicamente tiene como objetivo que si existe una violación a un derecho humano, haya una restitución por parte de la autoridad que cometió el acto, ¿no? Esta sentencia va más allá y dice, a ver, ya no solamente vamos a ver al juicio de amparo como un mecanismo restitutorio, sino lo vamos a mirar como un mecanismo reparador. Porque ¿qué pasa, doctor, con las víctimas indirectas o las víctimas? Porque hay personas que desaparecen y que son encontradas. Sí. Eso también es importante decirlo. Sí, O sea, no claro, todas... claro, no todas son desapariciones permanentes, ¿no? Así es. Vitalicias. Hay quienes, hay quienes las sí son encuentran, localizados. o hay quienes son localizados muertos. Sin vida también. Así es. Pero vamos con los que son encontrados, ¿no? Con vida. Imagínense el tema psicológico, ¿no? Que pasaron. Ese es un tema psicológico para toda la vida. Entonces dice la sentencia, o sea, yo tengo que mirar al juicio de amparo ya no solamente como un instrumento jurídico, sino lo tengo que ver como un instrumento social. ¿Qué significa esto? Significa que yo, a través de una sentencia de amparo, puedo ordenar que haya atención médica para la víctima, que haya atención psicológica para la, ¿no? Que haya atención, que haya un dinero, o sea, que haya una reparación en dinero. Por parte del Estado. Exacto, porque además las víctimas gastaron dinero en los abogados, gastaron dinero en la búsqueda, ¿no? No, en muchas cosas, no me Exacto. queda claro. A ver, ¿y están aplicando la justicia restaurativa en ese sentido? Sí, no, es parte de la Ley General de Víctimas, que tiene mucha relación. Es muy cuidadosa la sentencia, doctor, de amparo, porque no invade competencias, ¿no? Dice, a ver, yo solamente determino que en este caso hay víctimas directas e indirectas y necesitamos que haya una reparación. ¿Cuál es la reparación? Yo te ordeno que hagas esto, esto y esto. Yo no voy a cuantificar cantidades, yo no voy a, ¿no? Pero lo voy a ordenar para que en términos de la Ley General de Víctimas ustedes puedan llevar a cabo esta reparación integral, ¿no? Entonces ya se habla del concepto en un juicio de amparo de reparación integral. Es un poquito más general, ¿no? Por en un ámbito supuesto. más general, o sea, Por supuesto. oye, a ver, Ley General de Víctimas, a ver, yo determiné esto, a ver, yo te paso a ti ahora, Así. te cedo a ti las facultades para que tú hagas lo conducente. Exacto. Pero ya te ordené. Sí, o sea, y no es lo que quieras finalmente, ¿no? Es que tienes que hacerlo, por eso precisamente yo tengo una sentencia y yo estoy determinando esto y ahora, yo ya lo determiné, no te voy a decir cómo. Te cedo a ti las facultades para que tú lo hagas de la manera que tú consideres hacerlo, pero tienes que hacerlo, porque es lo que estoy determinando en mi sentencia. No es para ver si quieres o no, es para que lo tienes que hacer. No es como el tema de... Ya ves que traigo un tema, me salgo un poquito del tema. Del arraigo de la formal prisión, ¿no? Que traen, ¿no? De la prisión preventiva, perdón. La Claro. prisión preventiva oficiosa, que trae Sí. un tema que es emitido por la Corte Interamericana, Sí. lo que conocemos. Y
Y esa sentencia de la Corte Interamericana le dice al Estado mexicano que tiene que dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, ¿no? Correcto. Y es un tema ahorita a debate que dice, a ver, yo lo veo de una forma diferente a como lo escucho, ¿no? Dicen, es que van a salir en libertad muchos delincuentes. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero a ver, lo que yo asumo es, estás dejando sin efecto la prisión preventiva oficiosa, pero no estás dejando sin efecto la prisión preventiva justificada. Entonces, yo creo que quien justificadamente deba de permanecer en prisión preventiva va a permanecer. Correcto. No es que vas a dejar a todo, no es que vas a abrir la puerta y ahí nos vemos todos, váyanse todos. No creo que vaya a ser así y creo que se tiene una óptica diferente en el entorno social sobre ese rubro, ¿no? Sí. ¿O tú qué opinas al respecto? Sí, la Secretaría de Gobernación hace 2 semanas emitió un comunicado para decirle a la Suprema Corte Mexicana que no elimine la prisión preventiva oficiosa y justamente, doctor, dentro de sus argumentos está el que se va a dejar en libertad a una cantidad innumerable de personas delincuentes. En principio, todas las personas que están en prisión preventiva oficiosa no son delincuentes, son personas que tienen el beneficio de la presunción de inocencia. Claro. ¿No? De entrada. Partiendo de ahí. Sí. ¿No? Punto de partida es ese, Sí, ¿no? porque imaginemos que yo soy la persona, ¿no? Que soy probable responsable de la comisión de un delito. Yo, doctor, merezco el principio de presunción de inocencia. Claro. No me puedes prejuzgar finalmente, ¿no? Claro. Entonces, todas las personas que, en virtud del mandamiento del 19 constitucional que dice, a ver, por este delito, por este delito y por este delito, merece prisión preventiva oficiosa, automática, ¿no? Entonces, si yo cometo, no sé, secuestro o me acusan por secuestro, yo voy a prisión preventiva oficiosa. ¿Yo soy delincuente? No. Hasta que no haya una sentencia condenatoria firme que me diga que yo soy culpable. Porque finalmente estuvieras incurriendo en una doble pena, creo yo. Además. Estuvieras incurriendo en una doble pena. Sí, si lo vemos desde un punto de vista. De un aspecto, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Hay un desprecio por parte del Ejecutivo Federal a las sentencias de la Corte Interamericana. El presidente de la República en muchas veces ha hablado que él cree en los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención. Pero desde que México firma convenciones o tratados internacionales, estás obligado a acatar. Sí, estás obligado a legislar en razón y en armonía con ese tratado internacional, ¿no? Ahora, finalmente. La verdad es que el Estado mexicano aceptó la competencia constitucional de la Corte en el 98. Del 98 para acá ha habido 9 sentencias y la mayoría se han acatado. Bien, mal, ¿no? Por ejemplo, esta ley general obedece también un poco a la sentencia de la Corte Interamericana en Radilla de Pacheco. Pero otros gobiernos habían acatado la sentencia. A eso iba, ¿no? O sea, se habían acatado, pero en otros gobiernos, en otras administraciones, no en esta. No. Digno Ochoa, que es el anterior a Sonpaxtle, fue el de arraigo, y García Rodríguez fue el de prisión preventiva. Antes de esos dos estaba el de Digno Ochoa, ha cumplido una de las 25 condenas que tuvo, ¿no? O sea, sí tenemos un Ejecutivo Federal que desprecia las condenas internacionales. Mientras sigamos teniendo una perspectiva así, va a ser muy difícil. Y ese desprecio a las sentencias internacionales va de la mano también con el desprecio a los derechos humanos. Y como conclusión, finalmente, acotando un poquito el tema, es la esencia. Va de la mano, ¿no? Sí, finalmente va de la mano, ¿no? Sí. Pero bueno. Eso quiere decir que a nuestro Ejecutivo no le importa tanto los derechos humanos, ¿no? No creo. Porque si no cumplieras, a ver, si tú tienes 2 figuras en la Constitución, que es arraigo y prisión preventiva, que son violatorios de derechos y además contravienen la Convención, pues vas y la quitas, legislas y dices, a ver, esto no puede estar en nuestro ordenamiento. Lo quito y la justificada ahí está. La justificada ahí está. ¿No? O sea, si hay elementos, ¿no? Hasta este momento que me puedan decir que no te puedo dar la libertad, pues te voy a dictar una prisión preventiva, pero te voy a justificar. ¿Por qué razón? ¿Por qué debe de estar en prisión preventiva? ¿Qué es justificarme por qué la persona debe de estar en prisión preventiva? No se trata de dejar salir. Por eso comento, la óptica que yo tengo al respecto y que difiere de lo que escucho en el entorno social es que no pensemos que se va a abrir la puerta y todo el mundo se va a ir a su casa, va a salir corriendo, nunca lo vas a encontrar. No, a la persona que dices tú se va a ir, no lo vas a encontrar. El Ministerio Público, la Fiscalía, tiene la obligación de justificar el por qué debe de estar en prisión preventiva, por qué debe de estar recluido. Ese es un punto importante. Y además creo yo también
que es un paso que debemos de dar en nuestro sistema jurídico. Creo que debemos de avanzar y creo que estamos quedándonos sentados como los demás siguen avanzando. Correcto. Como los demás países siguen avanzando. Como los demás sistemas jurídicos siguen avanzando. Ahora esto no es nuevo. ¿Cómo no lo tiene? Estados Unidos lo utiliza, ¿no? Lo de la prisión preventiva justificada. Sí. O sea, no es una novedad. Digo, No. que dices, es que nosotros nunca lo vuelves a ver. Bueno, es parte de nuestra cultura, pero tenemos que avanzar y tenemos que dar el paso sobre la prisión preventiva justificada. Y esa es la la solución. Esa es la solución, doctor. Sí. ¿No? O sea, si yo veo que en este caso en particular hay indicios de que este señor se va a sustraer, pues le voy a imponer la justificada. Pero voy a exponer. ¿Por qué? No es automática. Claro, no es porque no es porque. ¿No? A ver, no es porque la fiscalía me argumenta en la audiencia inicial que él es probable responsable y ya lo voy a dejar como juez, ya lo voy a dejar en prisión preventiva oficiosa por el tipo de delito, porque a lo mejor es un delito grave y X o Y. Yo creo que no es así. Yo creo que el juez tiene sus facultades y el fiscal tiene sus obligaciones. Totalmente. Constitucionales Claro, y reglamentarias. Claro, o sea, entonces ambas partes deben de ejercer lo propio. Así es. Ambas partes deben de ejercer lo propio. O sea, porque con un indicio, la fiscalía con un indicio me lavo las manos y que el juez determine. Digo, finalmente, si lo ves desde arriba, desde una óptica, un punto de vista amplio y genérico, pues bueno, o sea, yo nada más justifico un elemento, un indicio de probable responsabilidad y el juez, y ya yo le pateo la pelota a su cancha al juez. Claro. Y el juez que ya determine si lo solté yo. No lo solté yo, lo soltó el juez, espérame. Exacto. ¿Verdad? Pero bueno, aquí en este caso, sí te acepto, yo como ciudadano, como juez, sí te acepto todo lo que me digas en la audiencia inicial, pero pues necesitas justificarme por qué debe estar en la prisión preventiva. Entonces, el Estado mexicano hoy está muy cuesta arriba en términos de sentencias internacionales que son muy claras y que además México está obligado a cumplir porque es parte de la Convención Americana y aceptó la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, sí creo que hoy estamos muy cuesta arriba en muchos temas de derechos humanos. Desaparición forzada es uno de ellos, del que estamos platicando. Prisión preventiva, arraigo. Mientras sigan estando en la Constitución, doctor, habrá jueces que lo apliquen, ¿no? O sea, pues finalmente no están acatando la Constitución, ¿no? Mientras sigan en el 19 y en el 16, ¿no? El arraigo está en el 16. Mientras estén ahí presentes, no estás vulnerando, no solamente estás acatando lo que es la Constitución y estás apegado al aspecto constitucional, ¿no? Así es. Bien, nos regresamos un poquito a la desaparición forzada, que es un tema de interés social bastante Totalmente amplio. ¿Qué debemos de hacer como Estado mexicano? La cultura de la prevención, o sea, creo que en México, ¿no? A partir de la reforma de 2011, en el artículo primero constitucional hay una parte donde dice que es importante la prevención. Creo que muchos de los problemas de nuestro país van a tener solución a partir de la prevención. Es decir, si tú sigues dejando que se cometan los delitos, que se sigan cometiendo las violaciones a derechos, va a ser muy difícil porque el aparato, el Estado mexicano, lo único que va a empezar a hacer o lo que está haciendo es pues condenar, ¿no? Que se pague, ¿no? No, lo importante es estar antes, ¿no? Claro. O sea, la prevención es fundamental y es un mandato constitucional. Y la sanción, a ver, voy a prevenir para que no se cometa ese delito, esta acción que no se cometa, voy a tratar de prevenirlo, voy a ser cauteloso en ese rubro, hablando del Estado. Pero quien lo cometa, quien se transgreda, quien lo llegue a cometer, lo voy a sancionar. O sea, a ver, ¿y a qué me refiero? Específicamente a bajar el índice de impunidad. Correcto. A bajar el índice de impunidad. A ver, no lo hagas, porque si lo haces, esto te va a pasar. Tu castigo, o sea, no te vas a ir impune y no creas, y eso no está pasando. Así es. Y el Estado cree, ¿no? Que porque ya hay iniciativas dentro de las 20, ¿se acuerda? Que presentó en febrero el presidente de la República, 18 constitucionales y 2 reglamentarias. Hay una donde aumenta el catálogo de delitos al 19 para prisión preventiva oficiosa. O sea, eso quiere decir que más que estar acatando la sentencia... Vamos a llegar donde estábamos antes, que pues había sí, quién sabe cuántos, o sea, todos, había más graves que no graves, ¿no? Entonces, el Estado cree antes de la reforma, que aumentando las penas se inhibe la comisión de los delitos. Eso no es cierto. Yo creo que no. Ni aquí ni en otra parte del mundo. Yo siempre he pensado que no es... Que entre más dura sea la pena,
menor reincidencia, no creo yo eso. Yo creo que si tienes una normatividad, si tienes una ley, aplica la pena que hoy día está, castiga con lo que hoy día tienes, y eso es suficiente para que puedas inhibir la comisión de derecho directivo, para que puedas inhibir la reincidencia. El decir, te voy a dar 1000 años de cárcel, eso no va a inhibir a nadie. O cuando menos no está acreditado, ¿no? No, es que no lo creo, finalmente no lo creo. No lo creo. Si le das 1000 o le das 10, a ver, si la sanción es de 10 años o de 100, es lo mismo porque existe la impunidad. O sea, no le vas a castigar ni con 10 ni con 100, ni con 500 ni con... O sea, finalmente, si son 10, no lo metes a 100, castígalo con 10. No te desgastes haciéndolo de así porque eso no va a inhibir, la gente no le va a dar miedo porque saben que no le va a pasar nada. Así es. En cambio, si tú previenes, es decir, creas trabajos, creas escuelas, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú empiezas a... Es toda una cultura, ¿eh? Exacto. Si tú te empiezas a invertir como Estado a cuestiones donde tú vas a crear a gente productiva, uh-huh. Hoy el gobierno le regala dinero a los jóvenes, ¿no? Esa es la realidad. No les enseña cómo ganárselo, no se les enseña que el dinero se gana trabajando, ¿no? Porque si no los malacostumbras. Y eso es una realidad, ¿eh? Sí. O sea... Yo tengo sí. mi percepción al respecto, también. Pues ojalá nos las pueda compartir. Mira, yo sí estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo en que los jóvenes estudien y que se les apoye a estudiar. Eso estoy de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo en que de manera general, universal, a todos los jóvenes de 18 a 20 años vamos a pensar, o 18 a 25 años, fórmense aquí y a todos les voy a dar dinero para su escuela. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque yo no digo que muchos que muchos sí lo van a utilizar para la escuela. Yo no digo que no. Pero también muchos no lo van a utilizar para la escuela. Uh-huh. Entonces, lo que yo creo que con un poquito de voluntad política que hubiera por parte del Estado, creo que el Estado sí pudiera decir, a ver, tu escuela fulana de tal, ¿cuántos alumnos tienes? Bueno, aquí tengo 20 solicitudes de becas o de apoyo, qué sé yo. O bueno, ¿cuántos jóvenes tienes? Yo te voy a pagar por esos jóvenes. Y tú me tienes que estar reportando. Ajá. No, ¿verdad? Claro. Si alguien deja de venir, te dejo de pagar eso. Perfecto. O sea, creo que le pago la escuela a quien estudia. No te doy dinero para que pagues tu escuela, porque ¿quién te asegura que se va a pagar la escuela? Entonces, a ver, y puedes decir, y habrá quien diga, pues sí, pero ese dinero déjalo. Sí, pero a ver, se supone, o estamos en el entendido que es un apoyo para el crecimiento de educación, para que el joven estudie, para que asista a la escuela, para X o Y. Creo que ese es el cometido. Creo que ese es el cometido de ese programa. No dártelos para que a lo mejor te vayas a comprar, te vayas al Oxxo a ver qué compras, ¿no? Sí. Lo malgastes. Que lo malgastes, ¿no? Que lo dediques a otras cuestiones, ¿no? Que otras cuestiones que son... o sea, que no es la finalidad. Que no es la finalidad, que no se está cumpliendo el objetivo. Correcto. Creo yo que con un poco de mayor voluntad política, creo que sí se pudiera acrecentar el padrón de jóvenes estudiando. Pero instruyéndonos de una manera diferente. Ahora, también estamos de acuerdo en que no fiscalizar a los jóvenes, que se les da ese apoyo, también es una atracción para el joven el seguir con ese sistema. Porque dice, me dan dinero y no me piden nada. Yo digo como que estudio y ellos me dan dinero, ¿no? Así es una comodidad, es una zona de confort terrible para quien no quiere estudiar. Así es. ¿Verdad? No, te digo, repito, seguramente hay jóvenes que sí utilizan este programa, que sí utilizan ese dinero para su estudio. Pero también hay quienes no lo utilizan para su estudio. Y eso estamos mal. O sea, realmente, ¿qué estamos sembrando? Hay un símil, doctor, muy interesante, de decir, a ver, ¿por qué tú les das de desayunar, de comer y de cenar, en el mejor de los casos, pero vamos a imaginar que desayunar y comer a todos los que están en una cárcel, ¿no? ¿Y por qué no les das de desayunar y comer a los niños o a los jóvenes que están estudiando, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando aquí está justamente el potencial. No es que vayas a quitarle esto, porque esto es un derecho humano, ¿no? A comer, claro, a alimentación. Pero ¿por qué no le inviertes acá? ¿No? O sea, le inviertes a personas para que coman. ¿Cuánta gente no desayuna? ¿Cuánta gente está desnutrida? ¿Cuánta gente no aprende? ¿Cuánta gente, no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque no tiene estas posibilidades. Entonces el gobierno debería enfocarse un poco en esto. Insisto, creo que la prevención es una forma en la que nuestro país puede salir de este atolladero. La desaparición forzada, volviendo al tema, creo que es un tema
Muy difícil, Muy lacerante. muy lacerante. Física, emocionalmente, creo que es destructivo para la sociedad. Creo que sí, el Estado debe de poner mucho más de su parte, no un poquito, mucho más de su parte para inhibir este delito. La Así Comisión de es. Derecho Directivo. Creo que algo se tiene y se debe de hacer con esto. Porque sí podemos crear 50,000 leyes, pero si no se acatan, Las tenemos, ¿no? O sea, O sea, México tiene cientos de sí, o leyes. sea, si no se acatan, o sea, no dejan de estar ahí. Son letras, solamente son letras. Correcto. Son letras sin aplicación. Sí, creo que sí debe de tener México voluntad política para hacer esto, para ejercerlo, para ayudar, para apoyar a las víctimas, para apoyar en las búsquedas. La reparación del daño, de como bien decías hace un momento, la justicia restaurativa, todas esas cuestiones. A ver, la afectación psicológica permanece de los localizados. Vamos a pensar en los localizados, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, por supuesto que la afectación psicológica emocional no le dura 3 días. No, doctor. O sea, y para poder, ahora sí, reinsertar a la persona en sociedad, hay que reinsertarla. O sea, hablando de Totalmente, reinserción, totalmente. no son delincuentes, pero sí son víctimas. Porque Así. sí regularmente hablamos de reinserción en las delincuentes, ¿no? Pero también para las Pero víctimas. las víctimas también tienen que tener esa reinserción, porque una persona que dura 3, 6, no sé, el tiempo que tú gustes, que no es localizada durante mucho tiempo y de repente, bueno, lo localizaron, qué bueno, qué fiesta, qué a todo dar, qué bueno, gracias a Dios, sí. Pero ¿cómo regresa la persona? ¿No? Así ¿En qué es. estado regresa? Así es. Y tenemos que reinsertar a la sociedad. Y finalmente, sí, decíamos nuevamente, puede haber 50 leyes, pero si no cumplimos con la ley, no vamos a llegar a ningún lado y las personas tienen que rehabilitarse. De rehabilitarse a lo mejor queda grande la palabra, pero yo creo que eso es. Creo que sí. Y ¿Verdad? justamente entonces ese amparo en Ujú. revisión es un parteaguas porque le dan al juicio de amparo Ujú. entonces una perspectiva de derechos humanos, de reparación integral para las víctimas directas e indirectas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo andamos en ese rubro? Es importante señalar que justamente se implementa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deriva de los acuerdos de París, de que todos los países o todos los estados miembros de la ONU debían tener organizaciones de derechos humanos en sus países, en sus estados. Entonces la Comisión Nacional surge a partir de ahí. La diferencia que hay es que en la Comisión Nacional lo que se substancia es una queja o una denuncia de violación a derechos. Esta no tiene un procedimiento, ¿no? Porque justamente la razón de ser de una queja ante la Comisión Nacional es que no se substancia un procedimiento a diferencia de un juicio de amparo, que hay que tener una demanda, una contestación, pruebas, audiencia, ¿no? Entonces Sí. dice, no, vamos a crear un mecanismo más expedito, Claro. que es la queja, y que justamente se convierte en una recomendación. El problema de las recomendaciones es que no son vinculatorias para las autoridades, ¿no? Las autoridades pueden acatarla o pueden no acatarla, Sí. aunque la propia ley de la Comisión Nacional establece un procedimiento, doctor, que puede llegar hasta una denuncia penal por la autoridad que no acate. Entonces, la Comisión Nacional igual. Y no es un tema personal, es un tema muy objetivo. Creo que en los últimos años ha dejado mucho que desear. O sea, este organismo fuerte que tendría que ser, porque es nuestro ombudsman mexicano. Y estuvo fuerte en un tiempo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí hubo una época en la que había gente que le ponía ganas a la defensa y protección de los derechos humanos. Pero hoy por hoy, a partir de la nueva presidenta, que es Ibarra, no hay... Está muy gris, está muy oscura y tiene un presupuesto, doctor, impresionante la Comisión Nacional. Y es un monstruo en visitadurías, en gente, en trabajadores, en funcionarios públicos. Pero sí creo que está muy al margen de lo que está pasando en este país. Eso es lo que pienso. No está haciendo lo que le corresponde. No está haciendo lo que le corresponde, que es mucho, Es mucho, ¿no? ¿no? Por ejemplo, en tema de desaparición forzada, en tema de trata de personas, ¿no? En tema de tortura, ¿qué hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿No? Está de espectadora. En trata de personas, el índice o la incidencia de ese delito en específico es muy alto. Muy alto. Porque además la ley establece 10 formas de trata, ¿no? O sea, la trata pensamos que solamente es la prostitución. No, hay muchas otras, ¿no? Claro. El trabajo forzoso, por ejemplo, que es un tema que tiene que ver con desaparición forzada. Mientras en este país tú no generes en las entidades federativas trabajo, la gente se va a ir.
¿no? O los delincuentes o el crimen organizado van a empezar a cooptar, o bueno, no van a empezar, ya lo hacen. Ya lo hacen, a eso ¿no? iba, ¿no? Justamente para producir, pues desde marihuana, cocaína, cualquier, ¿no? Psicotrópico. Entonces, en trata tenemos un problemón, ¿no? Porque aparte también hay para donación, para venta de órganos. A eso iba en el siguiente rubro, eso es, ¿cómo está lo del tráfico de órganos? No. ¿Cómo está en México? Sí, o sea, Pregunto, ¿cómo está en México? es un tema muy complejo porque la bioética dice, el cuerpo humano que tiene dignidad no puede ser comercio, ¿no? O sea, no puede, o sea, tu cuerpo, tu ser, no puede reducirse a un tema de comercio. Por eso es que por la Convención Interamericana está prohibida la venta de órganos. Sin embargo, la trata de personas, es decir, la desaparición, para muchas personas es justamente por el gran mercado negro que existe en materia de órganos, ¿no? O sea, lo que vale la vida para un ser humano es sustancial y puede pagar lo que sea. Sí, y entonces esto genera, ¿no? Porque aparte, doctor, es importante decir, no, en México todavía no hay una cultura de donación, ¿no? Eso también es importante decir. Hemos avanzado, pero no lo suficiente, yo creo, ¿no? O sea, sí, yo creo que un porcentaje, o sea, Sí. de un 100%, ¿cuántas personas hoy tienen firmado un documento ante el IMSS o ante el ISSSTE o ante Salud de que son donantes de órganos? Yo lo tengo firmado en la licencia, fíjate. Ah, Porque qué luego te preguntan en licencia. Sí, qué bueno. Ahora, Pero a lo mejor no todos pensamos igual, ¿no? no, porque aparte hay cuestiones religiosas. Además, a lo mejor dicen, a tu edad ya no creo que nos sirva mucho, ¿no? Que sea muy útil, ¿no? Bueno, no hay una cultura de donación. No hay una cultura. Entonces, ¿esto qué implica? Que ya en la materia de delito, pues la trata de personas justamente se lleve a cabo en un índice mayor para que esos órganos puedan ser vendidos en el mercado negro. Fíjate, yo cuando veo la desaparición de un menor, de un niño, inmediatamente yo doy paso al tráfico de órganos. Totalmente. Totalmente. Y soy muy nervioso en el rubro, en el aspecto de ver familias con los niños, la mamá por acá y el niño por allá. Espérame, no lo debes descuidar. Digo, finalmente no puede uno meterse en tantas cosas, no lo que ves en la calle, ¿no? Pero Sí, sí. ves en el mercado la mamá allá y el niño por allá. Espérame, ahí sí te puede desaparecer. Totalmente. Y ahí sí te puede Y desaparecer. lo utilizan para venta de órganos. Exactamente. Entonces, no tenemos la cultura de donación y tampoco tenemos la cultura de prevención. Así es. Porque, digo, finalmente debes de cuidar al niño, porque el niño, si lo dejas solo, no sé a dónde va a ir, ¿no? Entonces, la sociedad tiene también que tener en consideración eso. Cuida también a tus hijos, finalmente, porque si no lo cuidamos, también somos precursores de ellos. Damos la posibilidad de cuidar a los niños, de cuidar a nuestros niños, a nuestros niños mexicanos. Y digo, hablando de México en particular, tenemos que cuidar a nuestros niños. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Si no cuidamos a nuestros niños, puede pasar cualquier cosa. Hay que cuidarlos, y eso es importante. La Así cautela, es la prevención. Y no hay otra cosa, creo que no hay prevención más grande que cuidar a tus hijos, que cuidar a tus niños. Que cuidamos a nuestros niños, de alguna manera inhibimos ese tráfico de órganos, esa desaparición forzada, la inhibimos de alguna manera con Y esa si tú como familia generas gente de bien, ¿no? Vas a inhibir también la delincuencia. O sea, claro, por supuesto. O sea, en la medida en la que tú le apuestes y le entregues tiempo a tus hijos, a que sean gente de bien, vas a inhibir aparejadamente toda la delincuencia, porque vas a crear gente de bien, ¿no? Claro, Gente productiva. los principios y los valores que se adquieren dentro del seno familiar son para toda la vida, son el desarrollo de vida finalmente, ¿no? Correcto. Digo, habrá excepciones, Sí, como en todo. pero la regla general, tendría es que ser, produzcamos gente de bien, ¿no? Imposible hoy produce gente, doctores, maestros de bien preparados, ¿no? ¿Para qué? Para que enfrenten a una realidad jurídica, legal, y más hoy, que la Constitución, ¿no? Está a veces aquí, a veces acá, a veces acá, ¿no? Cuando nosotros tenemos que ser guardianes, ¿no? Justamente de lo que establezca la Constitución. Usted lo decía muy bien hace rato. Los ministros de la Corte protestan y hacen guardar la Constitución. Sí. Su único objetivo es que se guarde la Constitución y que se conserve el principio de supremacía constitucional. Con independencia de mis ideales religiosos, éticos, políticos, sociales. Yo estoy ahí para cuidar de la Constitución. Esa es la misión de ellos, específicamente. No estar ni con Juan ni con Pedro, ni X ni con Y. Así es. Mientras la Constitución diga lo que dice hoy, yo voy a cuidar de la Constitución. Ese es mi deber. Mi obligación y mi deber es cuidar la Constitución. Punto. Salvaguardar la Constitución. Nada más.
independiente de lo que sea o de quién sea, finalmente, ¿no? Correcto. Pero bueno, ¿alguna otra cosa que quieras hablar, mi estimado doctor Jorge? Pues la reforma a la ley de amparo en materia de suspensión, ¿no? Hubo una reforma en donde la ley de amparo contempla la figura de la suspensión. La suspensión lo que implica en términos muy generales es que no se ejecute el acto reclamado en el juicio de amparo hasta en tanto se resuelva el mismo, para que no se deje sin materia, para que no te cause la perjuicia del gobernado, del particular de la persona, un perjuicio que pueda ser de imposible reparación. Esa es la finalidad de la suspensión. Hay una facultad, o había una facultad, donde decía, el juez puede suspender una ley en caso de que una persona impugne. Vamos a imaginar, bueno, es que hay 6 o 7 casos en este sentido. Por ejemplo, los libros de texto, ¿no? Se dijo mucho que los libros de texto estaban violando las normas de educación. Alguien un padre de familia va al juicio de amparo y dice, oye, yo quiero que se suspenda o que yo no tenga acceso al libro, o yo no tenga la obligación de leer este libro de texto. El juez suspende el acto y dice, y le voy a dar efectos generales, es decir, ¿no? Para todas las personas de esta escuela que no se les proporcionen los libros de texto. Es decir, la suspensión ya no solamente fue para el padre de familia que fue al juicio, sino se hizo de efecto general. Entonces, lo que hace la reforma es eliminar esta facultad, porque dice la exposición de motivos, si el juicio de amparo no tiene efectos generales, ¿por qué la suspensión sí va a tener efectos generales? Y entonces hay quienes dicen, es regresiva esta reforma, porque ya habíamos alcanzado, ¿no? Ya habíamos dado un paso más, que el juicio de amparo no solamente se mirara en lo personal, sino que alcanzara en lo general. Ahora, hablemos de que la suspensión es una medida cautelar, que solamente dura mientras se sustancie el juicio. Una vez que el juicio de amparo, puede ser que el juicio de amparo sea favorable o puede ser que sea en contra. Si es en contra, se acaba la medida cautelar y esa norma va a ser aplicable. Continúa finalmente. Exacto. Pero si no es favorable, bueno, en contradicción, si la sentencia protege, ampara y protege, entonces con esa suspensión ya no afectaste a nadie. Ya no afectaste a nadie. Me estoy explicando. A ver, tienes una suspensión general, de carácter general, la haces de carácter general. Si la sentencia de amparo resulta que no ampara y no protege, pues se continúan los efectos, ¿no? La imposición de la norma. Pero si la sentencia de amparo sale en favor del quejoso, entonces ya no causaste daño a nadie con esa suspensión. Así es. Protegiste, ¿no? A la colectividad. Exactamente. A la colectividad. O sea, la protección de la suspensión preventiva protege de manera general a la sociedad. Así es. Ya, y en cambio, si es constitucional, pues se debe de aplicar. Sí, porque no todo lo que se demanda por supuesto que no. Va a ser favorable. Por supuesto ¿no? que no. O sea, eso nos queda claro, ¿no? Así Pero en un momento dado, esa suspensión finalmente va a proteger a todos. Si la sentencia resulta en contra del quejoso, pues bueno, va a continuar la aplicación. Así es. Y ya. Así, porque es constitucional, porque está pegada a derecho. Así es. Pero si beneficia, se ampara y protege al quejoso, bueno, ya no perjudicaste a nadie de toda esa generalidad, de toda esa sociedad, ya no perjudicaste, no hiciste daño a nadie. Así y es. mira, y al final dices, qué bueno que suspendiste, porque qué bueno la suspensión provisional, porque finalmente de la sentencia se advierte que era perjuicio para la sociedad. Así es. Porque, doctor, la cultura de la legalidad implica que no existan normas inconstitucionales ni actos inconstitucionales. Esa es la finalidad. En teoría, ¿no? Así debe de ser. No, así debe ser. Pero hoy día se promueve cualquier cosa. Sí, bueno. A ver, se promueve cualquier cosa y yo la promuevo y tú túmbamela ya, ¿no? Así es. Pero no debería de existir. Porque finalmente yo soy de los que piensa que todo debe de ser en beneficio social. Todo. Y lo que es en beneficio de la sociedad mexicana, del pueblo mexicano, como queramos llamarle, pues no debe estar sujeta a acuerdos ni otras cuestiones. Ni a partidos. No, absolutamente a nada. Lo que es bueno para la sociedad es bueno para la sociedad y se acabó. O sea, se debe de aplicar. Punto. Correcto. Nada más que, pues hoy estamos en días diferentes, con lógicas diferentes, con pensamientos, ideologías diferentes, con estrategias diferentes.
y con insensibilidades o con sensibilidades diferentes a como estábamos hace tiempo. Así es. El aspecto legal, el aspecto jurídico, creo que necesita que nosotros los abogados, que nosotros los que somos peritos en la materia, los que manejamos el derecho, que somos tutores o titulares de esta materia, creo que sí debemos de ser un poquito más fuertes, sí de imponernos más y de pelear o de luchar por lo que es el derecho. Si nosotros no luchamos por lo que es el derecho, nosotros los que nos dedicamos a esto, pues el derecho va a pasar a ser una letra muerta finalmente. Eso es lo que yo creo. Si nosotros no hacemos por ello, porque permanezca por la prevalecencia del Estado de Derecho, pues yo no sé quién lo vaya a hacer, finalmente. ¿Sí? Porque hablábamos hace un momento de voluntades y creo que la voluntad va en sentido contrario. Así es. Y justamente en las aulas, quienes nos dedicamos a la docencia, tenemos que seguir luchando porque justamente el Estado de Derecho prevalezca siempre por encima de cualquier otra cuestión. De cualquier otra idea, de cualquier otra ideología. Exacto. ¿Verdad? Mi estimado Jorge, doctor placer. Jorge Sánchez Solano, me da mucho gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Eres un gran académico, una gran persona, por supuesto. Gracias. Y celebro que compartas tus conocimientos con nosotros, con nuestros alumnos, y por supuesto que podamos platicar de esta manera práctica, ¿no? Una plática, es una charla más que... Sí, de café. Sí, aquí lo tengo. Es una charla finalmente, y esta informalidad, ya por llamarle de alguna manera, nos da la oportunidad de traer a la mesa puntos que en ocasiones a lo mejor no se dan, ¿no? No se dan por los momentos. Pero que bueno, celebro que así sea y celebro tu presencia, celebro tu participación, celebro tu apoyo y celebro también tu permanencia en nuestra institución. Muchas gracias y bueno, vamos a seguirle. Te agradezco mucho tu presencia. Gracias, doctor, a ustedes. Muchas gracias a ustedes, Gracias. a todos ustedes, y nos vemos pronto, nos estamos viendo pronto por Imposipe TV. Muchas gracias, hasta pronto.